Entre gritos ensordecedores y afiladas cuchillas, un destino trágico se cumplió a plena luz del día. Una multitud frenética presenció el momento en que el poder se desvaneció junto con la sangre derramada. Pero cuando todo parecía haber llegado a su fin, comenzó un nuevo misterio. Algo desapareció, algo que, hasta hoy, genera dudas y teorías inquietantes. Hola, viajeros de la historia. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede con una cabeza después de ser separada del cuerpo? Pues hoy nos adentraremos en el misterio del paradero de la cabeza de María Antonieta. Antes de dirigirnos a la guillotina de la verdad, deja tu super like. Y sin más demora, vamos con el video. La última caminata. En la fría mañana del 16 de octubre de 1793, María Antonieta despertó en su celda de la prisión de la Conciergerie, en París. El ambiente húmedo y oscuro contrastaba con los lujosos salones de Versalles, que un día fueron su reino. La reina depuesta ya no era la mujer vanidosa y exuberante que había deslumbrado a la corte francesa. Pálida, abatida y visiblemente envejecida por el sufrimiento, se preparaba para su última caminata. Horas antes, el tribunal revolucionario había dictado su sentencia definitiva: muerte en la guillotina. El crimen: traición a la patria. No hubo lágrimas, no hubo gritos. María Antonieta escuchó la decisión en silencio, como si ya supiera que ese era su destino. A diferencia de su esposo, Luis XVI, quien fue llevado a la ejecución en un carruaje cerrado, la reina fue obligada a subir a una carreta común, expuesta a la mirada de la multitud. Vestida con un simple traje blanco, símbolo de su pureza para aquellos que aún la veneraban, sostenía un pequeño rosario entre los dedos. Su cabello, antes peinado con esmero, había sido cortado de manera brutal, casi irregular, para que la cuchilla hiciera su trabajo sin obstáculos. El trayecto hasta la Plaza de la Revolución fue largo y humillante. El pueblo, que alguna vez la llamó Madame Déficit, se burlaba de su desgracia. Algunos le arrojaban lodo, otros gritaban insultos. Pero también había quienes, en silencio, observaban con pesar la caída definitiva de la monarquía. Al llegar al cadalso, María Antonieta mostró una última muestra de la etiqueta que la había acompañado toda su vida. Al subir los escalones de madera, tropezó levemente con el pie del verdugo y en un reflejo involuntario murmuró: «Perdón, señor, no lo hice a propósito». Fueron sus últimas palabras. La multitud contuvo la respiración. En cuestión de segundos, la cuchilla cayó con un golpe seco. Un instante de silencio se apoderó del lugar antes de que la sangre se derramara sobre la plataforma y los gritos de triunfo llenaran la plaza. La exhibición macabra. El silencio duró poco. Tan pronto como la cuchilla cumplió su función, Charles-Henri Sanson, el verdugo oficial, tomó la cabeza de María Antonieta por el cabello y la levantó ante la multitud. El público estalló en gritos y aplausos, celebrando el fin de la odiada reina. Se dice que los ojos seguían abiertos, con una expresión de sorpresa en su rostro, como si, incluso ante lo inevitable, María Antonieta no pudiera creer que su vida realmente había terminado. Era costumbre durante la Revolución Francesa exhibir las cabezas de los condenados al público antes de desecharlas junto con los cuerpos. Pero esta vez ocurrió algo inusual. Algunos testigos juraron haber visto los labios de la reina moverse durante unos segundos después de la decapitación, un fenómeno que siglos después la ciencia explicaría como contracciones musculares involuntarias. La cabeza fue lavada con vinagre, una práctica común para preservarla durante algunas horas. Luego, los revolucionarios comenzaron a disputarla como un trofeo. Algunos intentaban arrancar mechones de su cabello como recuerdo, mientras que otros insistían en que los pintores la retrataran antes de que fuera desechada. Pero, en medio del caos, un detalle pasó desapercibido. Nadie supo decir con certeza qué ocurrió con la cabeza después de aquella tarde. En las ejecuciones
ejecuciones comunes, la cabeza y el cuerpo eran arrojados juntos a fosas comunes. Sin embargo, en el caso de María Antonieta, comenzaron a surgir rumores. El cuerpo perdido y la sepultura anónima. El cuerpo de la reina fue arrojado a una fosa común en el cementerio de la Madeleine, un pequeño camposanto donde innumerables víctimas de la Revolución fueron descartadas sin ningún tipo de identificación. Pero, ¿y la cabeza? Oficialmente, los restos mortales de María Antonieta debían haber sido enterrados juntos. Sin embargo, cuando la monarquía fue restaurada décadas después y los cuerpos de los reyes y reinas fueron exhumados para ser trasladados a la Basílica de Saint-Denis, algo no cuadraba. Luis XVIII, hermano de Luis XVI y nuevo rey de Francia, ordenó que los restos de la reina fueran recuperados y sepultados con honores. Pero los relatos de la época indican que el esqueleto encontrado podría no haber estado completo. ¿El cráneo realmente estaba allí? ¿O había sido llevado por algún coleccionista macabro? Los rumores cobraron fuerza cuando, años después, un cráneo sin identificación apareció en la colección privada de un vizconde francés. Aseguraba que era la cabeza de María Antonieta, conservada como una reliquia. Sin embargo, la falta de pruebas concretas hizo que esta historia permaneciera solo como una teoría. Mientras tanto, una duda flotaba sobre Francia. ¿Había sido enterrada la última reina de manera incompleta? El misterio del cráneo perdido. Con el paso de los años, la ausencia de un relato oficial sobre el destino de la cabeza de María Antonieta dio lugar a innumerables especulaciones. ¿Qué ocurrió con ella después de la ejecución? ¿Fue enterrada junto con el cuerpo? ¿O terminó en manos de alguien que la conservó como un siniestro trofeo? Entre los revolucionarios, algunos creían que la cabeza había sido confiscada para su estudio. Aunque rudimentaria, la medicina de la época ya mostraba interés por los cráneos y las fisonomías como una forma de intentar comprender la personalidad y el carácter de una persona. Algunos historiadores sugieren que un médico de la Revolución, fascinado por la figura de la reina, pudo haber guardado su cráneo para analizar las características de una monarca depuesta. Pero esa no era la única teoría. Otra hipótesis afirmaba que nobles aún leales a la reina lograron recuperar su cabeza en secreto. Durante la Revolución Francesa, no era raro que simpatizantes de la monarquía intentaran rescatar restos mortales de figuras importantes para darles un entierro digno. Se temía que la cabeza de la reina fuera profanada, por lo que, según algunas fuentes, agentes monárquicos habrían sobornado a los sepultureros para retirarla antes de que fuera arrojada a la fosa común. Décadas después, un objeto extraño apareció en la colección privada de un aristócrata francés. El vizconde de Sombreuil aseguraba poseer el verdadero cráneo de María Antonieta, que había permanecido en su familia durante generaciones. Alegaba que había sido recuperado en secreto y preservado como una reliquia. Sin embargo, sin pruebas concretas y sin los avances científicos necesarios para un análisis preciso, la historia nunca pudo ser confirmada. La duda persistía. ¿Estaba la cabeza de la última reina de Francia perdida en el tiempo o escondida en algún lugar desconocido? ¿Leyenda o verdad? El misterio de la cabeza de María Antonieta ha atravesado los siglos sin una respuesta definitiva. Mientras algunos creen que fue enterrada junto con su cuerpo en el cementerio de la Madeleine, otros insisten en que su cabeza fue robada y conservada como una valiosa reliquia. A principios del siglo XX surgió un nuevo detalle. En el Museo de Historia Natural de París se encontró un frasco que contenía un fragmento de cuero cabelludo con cabellos canosos, supuestamente perteneciente a la reina. Se decía que la reliquia había sido preservada por uno de los médicos presentes en la ejecución, pero sin pruebas de ADN nunca se pudo confirmar su autenticidad. A lo largo de la historia, muchos artefactos supuestamente vinculados a la monarquía francesa han aparecido en subastas y colecciones privadas, aunque rara vez ha habido pruebas concretas de que realmente pertenecieran a María Antonieta. ¿Habrá su cabeza pasado a formar parte de estos misteriosos objetos circulando entre las manos de coleccionistas anónimos?
Incluso siglos después de su muerte, María Antonieta sigue siendo una figura rodeada de fascinación y controversia. Su nombre sigue resonando, ya sea en las páginas de la historia o en las salas de subastas, donde fragmentos de su pasado reaparecen de vez en cuando. La verdad puede que nunca sea revelada. Pero hay algo seguro. La reina perdió la cabeza en vida, pero su misterio sigue intacto hasta hoy. El silencio de la madrugada era interrumpido por el sonido de pasos pesados en los fríos pasillos de la prisión. Afuera, la ciudad despertaba bajo un cielo sombrío, mientras las agujas del reloj marcaban la cuenta regresiva para un momento que cambiaría la historia para siempre. El condenado, que alguna vez fue un soberano absoluto, ahora no era más que un hombre frente a lo inevitable. Pero, ¿había aceptado realmente su destino? ¿O quedaba una última esperanza oculta entre las sombras de la revolución? Hola, viajeros de la historia. ¿Y si el destino de un rey se decidiera en solo 24 horas? Hoy nos sumergiremos en el drama intenso y lleno de giros inesperados de las últimas horas de Luis XVI de Francia. Antes de comenzar este viaje, deja tu super like y sin más demora, vamos al vídeo. El día comienza con una sentencia. La mañana del día 21 de enero de 1793 amaneció fría y silenciosa. Dentro de la prisión del Temple, Luis XVI despertó sabiendo que aquel sería su último día. El rey depuesto, que antes gobernaba Francia desde Versalles, ahora enfrentaba el destino de un hombre común, la muerte en la guillotina. Días antes, la Convención Nacional había sellado su destino con una votación reñida. 361 votos a favor de la muerte, 360 en contra. Un rey había caído por tan solo un voto. Ya no había tiempo para apelaciones ni esperanzas. Luis pasó las primeras horas en silencio, en oración. Pidió papel y tinta para escribir una última carta a su esposa, María Antonieta, y a sus hijos. Sus palabras eran de resignación, pero también de tristeza. La monarquía ya no existía, y su ejecución no era más que un acto más en la sangrienta obra de la revolución. Poco después, un guardia entró en su celda y anunció con frialdad: «Majestad, prepárese». Luis respiró hondo y asintió. No cuestionó, no pidió más tiempo. Sabía que, a partir de ese momento, cada minuto era un paso más hacia el cadalso. París despertaba ansiosa por ver al rey perder la cabeza. La última petición y la negación final. Como cualquier condenado, Luis tenía derecho a una última petición. Pero, a diferencia de los prisioneros comunes, sus opciones eran limitadas. Solo pidió dos cosas: despedirse de su familia y ser ejecutado con ropas dignas y las manos libres. La despedida fue breve y devastadora. María Antonieta, pálida y abatida, sostenía con fuerza las manos de su esposo. Sus hijos lloraban sin comprender el motivo de aquella separación. Luis Carlos, el pequeño Delfín, se aferró a su padre, negándose a soltarlo. «Papá, ¿cuándo volverás?». Luis tragó en seco, intentando mantener la calma. «Siempre estaré contigo, hijo mío». Su segunda petición fue rechazada sin dudarlo. Los revolucionarios querían que marchara a la muerte sin ningún signo de dignidad. Su cabello fue cortado bruscamente y su vestimenta reemplazada por un traje simple, sin distinciones. No moriría como rey, sino como prisionero del pueblo. Cuando los guardias se prepararon para escoltarlo, Luis echó una última mirada a la celda donde había pasado los últimos meses. Allí quedaban sus últimos momentos como hombre libre, sus últimos recuerdos como rey de Francia. El tiempo ya no le pertenecía. Afuera, la multitud comenzaba a reunirse en la Plaza de la Revolución. La hora se acercaba. Camino al final. A las 8 de la mañana, la celda se abrió. Luis XVI se levantó lentamente, miró a su alrededor por última vez y siguió a los guardias sin resistencia. Ya no quedaba nada por decir. El carruaje que lo llevaría al cadalso era simple y sin adornos, escoltado por una guardia fuertemente armada. El trayecto hasta la Plaza de la Revolución duró cerca de 45 minutos. Por las calles de París, miles de personas observaban el paso del monarca caído.
Algunos gritaban insultos, otros lloraban, muchos solo miraban en silencio. Dentro del vehículo, Luis XVI mantuvo una postura firme. En un momento determinado, al pasar frente a la iglesia de San Roque, murmuró en voz baja: «Rezo por esta tierra y por quienes la gobiernan». A las 9:15, el carruaje se detuvo. El rey descendió y encaró el cadalso. La guillotina resplandecía bajo el cielo nublado. El momento final había llegado. Antes de subir los escalones de madera, Luis alzó la vista hacia el cielo gris de París. Por un breve instante, quizás pensó en el pasado, en Versalles, en los días de gloria. Pero la realidad era implacable. El final estaba frente a él. El último discurso y el grito del pueblo. Luis subió los escalones del cadalso con calma. No se resistió, no suplicó. Frente a la multitud, intentó hablar. «Franceses, muero inocente de todo aquello de lo que me acusan. Perdono a quienes causan mi muerte y ruego a Dios que la sangre que están a punto de derramar jamás caiga sobre Francia». Pero su voz fue ahogada por el ensordecedor redoble de los tambores revolucionarios. Los líderes de la revolución temían que sus palabras despertaran compasión. Robespierre, que observaba desde la distancia, mantuvo la mirada fija. La monarquía debía morir allí, sin discursos heroicos. El verdugo Charles-Henri Sanson se acercó y le ató las manos. Luis intentó resistirse por un instante, diciendo que deseaba morir con las manos libres, pero fue ignorado. Esas fueron sus últimas palabras dirigidas a otro ser humano. El padre Edgeworth, su confesor, se inclinó y susurró: «Hijo de San Luis, asciende al cielo». La cuchilla cayó. Un sonido metálico, un instante de silencio, luego un rugido ensordecedor. El verdugo levantó la cabeza del rey por los cabellos, exhibiéndola ante el público. Por un breve momento hubo un silencio absoluto, como si París contuviera la respiración. Luego estallaron los gritos, los aplausos y los insultos. El rey estaba muerto. La multitud celebraba, pero entre los presentes algunos observaban en estado de shock. Incluso entre los revolucionarios, la imagen de un rey decapitado era difícil de asimilar. La sangre se deslizaba por la madera del cadalso, mezclándose con el barro de la plaza. La monarquía francesa había terminado, pero la revolución apenas comenzaba. La sangre en la historia. La ejecución de Luis fue un punto de inflexión. El mundo entero se detuvo para observar lo que ocurría en Francia. Las monarquías de Europa quedaron horrorizadas. Si un rey podía ser asesinado por su propio pueblo, entonces ningún trono estaba seguro. En Francia, sin embargo, la revolución estaba lejos de terminar. La muerte del rey no trajo paz, sino más derramamiento de sangre. En los meses siguientes, María Antonieta sufriría el mismo destino. El período del terror, liderado por Robespierre, sumergiría al país en un ciclo incontrolable de ejecuciones. La guillotina se convertiría en la nueva señora de la justicia. ¿Pero qué dejó atrás Luis XVI? Para algunos fue un monarca débil, incapaz de evitar el colapso de su reino. Para otros, un hombre que pagó con su vida por errores que no siempre fueron suyos. La historia aún debate su papel. ¿Un tirano, una víctima o simplemente un rey que nació en la época equivocada? Tras su muerte, sus restos fueron enterrados en una fosa común, sin ningún honor. Aquel que alguna vez gobernó el reino más grande de Europa, ahora reposaba en una tumba anónima, perdida en la historia. Pero la monarquía aún tendría un capítulo final. En 1815, Luis XVIII, hermano del rey ejecutado, ordenó que los restos mortales de Luis fueran recuperados y enterrados en la Basílica de Saint-Denis, junto a los antiguos monarcas franceses. Tardíamente, el rey sin cabeza encontró su descanso definitivo.
En el silencio de las cámaras doradas de Versalles, una mujer miraba a sus hijos sin saber que el tiempo corría en su contra. Francia ardía bajo los gritos de un pueblo furioso y los muros del palacio, que antes protegían a reyes y reinas, se convertían en una prisión invisible. Los herederos del trono francés estaban a punto de ser arrastrados por un torbellino de conspiraciones, traiciones y misterio. Hola, viajeros de la historia. ¿Qué sucede cuando los hijos de una reina se convierten en prisioneros de su propio pueblo? Hoy exploraremos lo que realmente ocurrió con los hijos de María Antonieta durante la Revolución Francesa. Antes de embarcarnos en este viaje de tragedia y misterio, deja tu super like. Y sin más demora, vamos al vídeo. El matrimonio casi no consumado y los herederos de la corona. María Antonieta llegó a Francia a los 14 años para convertirse en esposa de Luis, el futuro rey. El matrimonio entre la joven archiduquesa austríaca y el príncipe francés era un pacto entre dos de las mayores potencias europeas de la época, Austria y Francia. Pero lo que debía ser una unión estratégica y armoniosa pronto se convertiría en objeto de burla y desconfianza. A la mañana siguiente a la ceremonia se esperaba que la pareja hubiera consumado el matrimonio. Pero el silencio del lecho real resonó en Versalles. Pasaron 7 años sin que María Antonieta y Luis XVI tuvieran un heredero. Este vacío alimentó rumores venenosos. Se decía que el rey era incapaz, que la reina no sentía atracción por su esposo, o peor aún, que encontraba consuelo en los brazos de otros hombres. La corte francesa era implacable. Una reina sin hijos era vista como un fracaso. La presión se intensificó hasta que, en 1778, María Antonieta dio a luz a su primera hija, María Teresa. Finalmente, el silencio de las alcobas reales se rompió, pero la alegría duraría poco. Los años siguientes trajeron más hijos. Luis José, nacido en 1781, finalmente dio a Francia un heredero al trono. En 1785 nació Luis Carlos, el niño que muchos creían que no era hijo de Luis XVI. Por último, en 1786 llegó Sofía Beatriz, la última hija de la reina. Pero solo 2 de ellos vivirían para presenciar los horrores de la Revolución Francesa. Sofía Beatriz murió antes de cumplir 1 año, víctima de una enfermedad, y Luis José, el primogénito y heredero legítimo, falleció a los 7 años, poco antes de la Revolución, debido a una tuberculosis ósea. Con la muerte de Luis José, el pequeño Luis Carlos, entonces con solo 4 años, se convirtió en el nuevo heredero del trono. Y junto a su hermana mayor, María Teresa, enfrentaría los tiempos oscuros que se avecinaban. La monarquía francesa se estaba derrumbando, y la sangre real no impediría que sus hijos fueran arrastrados hacia un camino de dolor y sufrimiento. Del oro a la cárcel. El año de 1789 fue un punto de inflexión. El pueblo francés, empobrecido e indignado por el lujo de la realeza, exigía cambios, y la revolución llegó con fuerza. Cuando la multitud furiosa invadió Versalles en octubre de 1789, María Antonieta tomó en sus brazos a los 2 hijos que aún estaban vivos, María Teresa, de 11 años, y Luis Carlos, de 4. Los 2 pequeños herederos de la monarquía fueron obligados a abandonar el lujo del palacio y se dirigieron a París, donde comenzaron a vivir como prisioneros en el Palacio de las Tullerías. La reina intentó mantener una apariencia de normalidad para sus hijos. En el Palacio de las Tullerías, María Teresa y Luis Carlos aún jugaban, rodeados de criados fieles. Pero el terror ya acechaba a la familia. La vigilancia era constante. Cartas anónimas prometían venganza y cada comida podía ser la última. La realeza intentó huir. En junio de 1791, disfrazados, emprendieron un viaje en carruaje rumbo a Bélgica, territorio que en aquella época formaba parte de los dominios de la Casa de Habsburgo, la familia de María Antonieta. Un aldeano reconoció el rostro del rey, que estaba estampado en las monedas francesas. La familia fue capturada y llevada de regreso a París como traidores. Ahora, María Teresa y Luis Carlos ya no eran príncipes.
Eran prisioneros de la revolución. No lo sabían, pero estaban a punto de presenciar la caída de su familia y la destrucción del mundo que conocían. Luis Carlos, el príncipe olvidado. Tras la ejecución de Luis XVI, los monárquicos declararon que Luis Carlos era el nuevo rey de Francia, Luis XVII, pero en la práctica no era más que un prisionero. En julio de 1793, los revolucionarios arrancaron a Luis Carlos de los brazos de su madre y lo entregaron a un zapatero llamado Antoine Simon, quien debía reeducarlo para convertirlo en un ciudadano común. Pero esa reeducación era, en realidad, una brutalidad sin límites. El niño fue encerrado en una celda oscura, sucia e infestada de ratas. Sus carceleros lo maltrataban, lo privaban de comida y lo obligaban a ingerir alcohol. Luis Carlos, antes un príncipe, ahora vestía harapos y dormía sobre paja inmunda, pero lo peor aún estaba por venir. Los revolucionarios querían destruir la memoria de la monarquía y el pequeño heredero era una amenaza viva. Así, lo obligaron a firmar un testimonio falso en el que acusaba a su madre de cometer crímenes horrendos contra él. Cuando María Antonieta escuchó esas palabras en el tribunal, su expresión de dolor fue más fuerte que cualquier defensa. Por primera vez, rompió el silencio y se dirigió directamente a los jueces. Si no he respondido, es porque la propia naturaleza se niega a responder a una acusación como esta, hecha contra una madre. El juicio fue una farsa. El día 16 de octubre de 1793, María Antonieta fue guillotinada sin saber que su hijo aún seguía vivo. ¿Pero por cuánto tiempo? El misterio del destino de Luis Carlos apenas comenzaba. María Teresa, la sobreviviente olvidada. Mientras Luis Carlos se consumía en la oscuridad, su hermana María Teresa, entonces con 14 años, también vivía como prisionera en la Torre del Temple. La joven fue separada de su madre y de su hermano y mantenida en un aislamiento total. No sabía que María Antonieta había sido guillotinada. Tampoco conocía el destino de su hermano. Pero cada noche escuchaba los gritos de Luis Carlos resonar por los pasillos sin poder ayudarlo. Los años pasaron y la revolución comenzó a devorar a sus propios revolucionarios. En 1795, tras la muerte de Robespierre, el nuevo gobierno decidió que María Teresa ya no representaba una amenaza. En diciembre de ese mismo año, la joven fue liberada en un intercambio de prisioneros y enviada a Austria, donde encontró un mundo completamente diferente al que conocía. Pero la libertad no le trajo felicidad. Sin padres, sin hermanos y sin un país al que llamar hogar, María Teresa pasó el resto de su vida intentando reconstruir lo que había perdido, sin jamás recuperarse del trauma. El niño perdido y los fantasmas de la corona. Luis Carlos permaneció prisionero en la Torre del Temple durante 2 años más. Poco a poco, su cuerpo y su mente se deterioraron. Infestado de piojos, cubierto de llagas y viviendo entre excrementos y orina, perdió el habla y la noción del tiempo. El día 8 de junio de 1795, el niño murió, solo, a los 10 años. Su cuerpo fue enterrado apresuradamente, sin ninguna ceremonia, pero muchos se negaron a creer que el verdadero heredero al trono realmente había partido. La muerte de Luis Carlos nunca fue plenamente aceptada. Su cuerpo fue sepultado sin honores y muchas preguntas quedaron sin respuesta. ¿Sería posible que el verdadero heredero de Francia hubiera escapado? Durante décadas, más de 100 impostores surgieron afirmando ser Luis XVII. El más famoso, Charles Guillaume Naundorf, convenció a muchas personas de su identidad e incluso llegó a escribirle a María Teresa. El misterio atormentó a la hermana del pequeño príncipe hasta el final de su vida. Se negaba a creer que su hermano había muerto solo y olvidado. Pero la verdad salió a la luz solo en el siglo XX, cuando pruebas de ADN confirmaron que el niño enterrado en París era de hecho Luis Carlos. La Revolución Francesa no solo destruyó una monarquía, sino también una familia. De los 4 hijos de María Antonieta, solo María Teresa sobrevivió. Pero lo que quedó de ella fue solo una sombra de quien alguna vez había sido.
El sonido metálico de la hoja cortando el aire resonaba en la Place de la Revolución. El silencio sepulcral de la multitud duraba solo un instante, antes de que el estruendo de aplausos y gritos ensordecedores se apoderara del lugar. Hombres y mujeres, cubiertos del polvo de un país en colapso, alzaban los puños en éxtasis. En cuestión de segundos, otra cabeza rodaba en la cesta de mimbre. La promesa de libertad, igualdad y fraternidad ahora se medía por el número de vidas segadas. Pero, ¿quién decidía quién vivía o moría? ¿Quién blandía la espada de la justicia y hasta cuándo? Hola, viajeros de la historia. ¿Sería posible crear una república de virtud a través del miedo? Hoy hablaremos sobre Maximilien Robespierre y el reinado del terror, uno de los periodos más brutales de la Revolución Francesa. Antes de sumergirnos en este baño de sangre revolucionario, deja tu super like. Y sin más demora, vamos con la historia. El hombre antes de la guillotina. Antes de convertirse en el arquitecto del terror, Maximilien Robespierre era un joven prometedor, dedicado a los estudios y profundamente influenciado por la Ilustración. Nació en 1758, en la ciudad de Arras, en el norte de Francia, en una familia modesta, pero con acceso a la educación. Su padre, un abogado, se hundió en deudas y desapareció, dejando a Robespierre y a sus hermanos al cuidado de sus abuelos. Su madre murió cuando él tenía apenas 6 años. La infancia de Maximilien, marcada por pérdidas y por la necesidad de destacar a través del intelecto, moldeó su carácter rígido e introspectivo. Gracias a su brillantez académica, obtuvo una beca para estudiar en el prestigioso Collège Louis-le-Grand, en París. Allí tuvo contacto directo con las ideas de Rousseau, cuyo pensamiento lo marcó profundamente. Rousseau defendía la noción de la voluntad general, la idea de que el bien común estaba por encima de los deseos individuales. Robespierre adoptaría esta idea como un dogma absoluto. Al graduarse en Derecho, regresó a Arras, donde trabajó como abogado, defendiendo principalmente a los pobres contra los abusos de la nobleza. Su talento para la oratoria y su compromiso con la justicia le granjearon respeto. Pero la revolución estaba a punto de estallar y Robespierre pronto se daría cuenta de que los tribunales no serían suficientes para transformar Francia. Cuando Luis XVI convocó a los Estados Generales en 1789, Robespierre fue elegido diputado por el Tercer Estado. Partió hacia París como un joven idealista, decidido a luchar por los derechos del pueblo. Lo que no sabía era que la revolución lo convertiría en algo que jamás habría imaginado, el propio instrumento del miedo. El ascenso del incorruptible. París hervía con ideas revolucionarias. La Bastilla había caído, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano había sido proclamada y la monarquía tambaleaba. Robespierre, aún un político discreto, comenzó a destacar en los debates de la Asamblea Nacional. Su discurso era siempre apasionado, inflamado y moralmente rígido. Se oponía vehementemente a la guerra contra otras naciones, pues creía que desviaría la revolución de sus objetivos, y sobre todo defendía que la nueva Francia debía ser una república sin rey. En 1791, la fallida fuga de Luis XVI a Varens selló el destino de la monarquía. La confianza en la realeza se evaporó y Robespierre, antes uno más entre los diputados, se convirtió en uno de los líderes más influyentes de los jacobinos, el grupo revolucionario más radical. Rechazaba cualquier forma de corrupción o compromiso político, lo que le valió el apodo de El Incorruptible. Pero su visión de un gobierno justo y virtuoso ocultaba un lado oscuro. Para él, cualquier oposición a la revolución era un crimen contra la patria. Cuando la monarquía fue oficialmente abolida en 1792, la revolución entró en su fase más turbulenta. El rey Luis XVI fue juzgado y condenado a muerte. Robespierre, quien antes se oponía a la pena capital, se convirtió en uno de sus principales defensores. Para él, la ejecución del rey no era solo un castigo, sino una necesidad simbólica. La revolución solo podría avanzar si se eliminaban todos los vestigios del antiguo régimen.
Con la muerte del rey en enero de 1793, Francia se sumió en el caos. Ejércitos extranjeros amenazaban con invadir el país y revueltas internas, como la insurrección en la Vendée, ponían en peligro la nueva república. La solución: la creación del Comité de Salvación Pública, un organismo de emergencia para proteger la revolución. Robespierre pronto asumiría su control y transformaría Francia en un verdadero tribunal de sangre. El terror se instala. Si la revolución era un incendio, Robespierre echó aceite sobre las llamas. En 1793, la República estaba rodeada de enemigos por todos lados. Austria y Prusia marchaban contra Francia. Los girondinos, un grupo más moderado dentro de la revolución, intentaban frenar los excesos radicales, y dentro de París, cualquier murmullo contra el nuevo orden era visto como traición. Fue en este escenario que nació la Ley de los Sospechosos, una de las más brutales de la Revolución. A partir de septiembre de 1793, cualquiera podía ser arrestado simplemente por sospecha de conspirar contra la Revolución. ¿Qué significaba ser sospechoso? No se sabía con certeza, pero un vecino vengativo, una palabra malinterpretada o incluso una mirada equivocada bastaban para ser llevado ante el tribunal revolucionario. Los juicios eran teatrales y rápidos. Al principio, los acusados todavía tenían alguna posibilidad de defensa, pero con el tiempo, la guillotina se convirtió en la respuesta para cualquier duda. María Antonieta, la odiada reina, fue ejecutada en octubre de 1793. Líderes revolucionarios que antes eran aliados, como los girondinos, también fueron enviados al cadalso. Pero Robespierre quería más. Creía que la revolución solo se completaría cuando todos los enemigos fueran eliminados. No veía la guillotina como un instrumento de venganza, sino de purificación. En su discurso más famoso declaró: si el fundamento de un gobierno popular en tiempos de revolución es tanto la virtud como el terror, entonces el terror no es más que una justicia severa e inflexible. Francia vivía bajo un régimen donde la muerte se justificaba como un medio para alcanzar la virtud. En un solo año, más de 16.000 personas fueron ejecutadas oficialmente, sin contar los miles que murieron en persecuciones. La paranoia de Robespierre. El terror había alcanzado su punto máximo. Entre 1793 y 1794, la guillotina no descansaba. Los verdugos de París ejecutaban a decenas de personas cada día, y el sonido de la hoja cortando el aire ya no causaba asombro. La multitud, que antes vibraba con las ejecuciones, ahora observaba en silencio. El miedo se había instalado en el corazón de todos. Robespierre, que alguna vez fue solo uno de los muchos líderes de la revolución, ahora gobernaba casi en solitario, controlaba el Comité de Salvación Pública, dominaba la Convención Nacional y dirigía un sistema de represión en el que nadie estaba seguro. Pero había un problema: cuanto más poder acumulaba, más enemigos se ganaba. Danton, uno de los principales revolucionarios y antiguo aliado, comenzó a criticar los excesos del terror. Defendía que la revolución ya había alcanzado sus objetivos y que era hora de detener el derramamiento de sangre. Pero para Robespierre, cualquier sugerencia de moderación era un signo de traición. En abril de 1794, Danton fue arrestado y llevado al tribunal revolucionario. La sentencia fue rápida. Cuando subió al cadalso, miró al verdugo y dijo: «Muestra mi cabeza al pueblo, vale la pena verla». La muerte de Danton aterrorizó incluso a los aliados más fieles de Robespierre. Si ordenaba ejecutar a sus propios compañeros, ¿quién podía sentirse a salvo? Pero Robespierre no se conformaba solo con la guillotina. Quería reformar el alma de Francia. Para ello, creó el culto al Ser Supremo, un intento de sustituir el cristianismo por una nueva religión basada en la razón y la virtud. Organizó un gran festival en París donde, vestido con una túnica azul y sosteniendo flores, desfiló como un verdadero líder espiritual. Pero en lugar de admiración, el evento generó incomodidad. ¿Quién se creía Robespierre? ¿Un nuevo Mesías?
La caída del líder del terror. La derrota de Robespierre comenzó a tomar forma en la mañana del 27 de julio de 1794. En la Convención Nacional subió a la tribuna para pronunciar un discurso enigmático y amenazante, declarando que la revolución aún estaba rodeada de enemigos ocultos, pero sin revelar nombres. Ese fue un error fatal. Los diputados, ya paranoicos, se miraron entre sí. Si Robespierre no decía quiénes eran los traidores, tal vez cualquiera de ellos podría estar en la lista. El miedo se transformó en pánico. En un golpe bien orquestado, Tallien, Barras y otros opositores se levantaron y gritaron: «¡Prendan al tirano!». Robespierre intentó hablar, pero fue silenciado por abucheos. Su poder, que el día anterior parecía absoluto, se desmoronó en cuestión de minutos. Cuando intentaron arrestarlo, él y sus aliados huyeron al Ayuntamiento de París. Allí encontraron apoyo en la Comuna de París, que aún le era fiel. Los revolucionarios armados intentaron organizar una resistencia para liberarlo y derrocar a la Convención. Sin embargo, la reacción fue tardía y desorganizada. Mientras algunos sectores de la Comuna dudaban en actuar, la Convención declaró a Robespierre y sus seguidores fuera de la ley. Esto hacía innecesario cualquier juicio y significaba que cualquiera que intentara protegerlos también sería guillotinado. Ante esta amenaza, muchos desertaron, y la fuerza que aún quedaba en la comuna no fue suficiente para sostener la resistencia. Al verse acorralados, Augustin Robespierre, hermano de Maximilien, se arrojó por una ventana para evitar ser capturado. Couthon, otro aliado cercano, cayó de su silla de ruedas en un intento desesperado de suicidio. Maximilien, por su parte, intentó dispararse, pero solo logró destrozarse la mandíbula, dejando su rostro cubierto de sangre. A la mañana siguiente, el 28 de julio, fue finalmente capturado junto con sus aliados y conducido a la guillotina. Cuando intentaron retirar los vendajes de su herida, Robespierre soltó un grito de dolor que hizo estremecer a la multitud. Pero el pueblo de París ya no le temía más. Por el contrario, cuando su cabeza finalmente cayó, los aplausos de la multitud marcaron el fin del reinado del terror. El ruido ensordecedor de la multitud resonaba por las calles de París. El aire pesado llevaba consigo el olor del miedo y la sangre. Sobre la plataforma de madera, una afilada hoja relucía bajo el sol, lista para caer. Debajo de ella, un hombre. Algunos lo veían como un monstruo, otros como un simple instrumento de la justicia, pero pocos sabían quién era realmente, un hombre que no eligió su destino, pero que fue forzado a cargar con él, el verdugo de reyes, reinas y revolucionarios. Hola, viajeros de la historia, ¿alguna vez imaginaron llevar el peso de más de 3000 vidas en sus manos? Hoy vamos a sumergirnos en la trayectoria de Charles-Henri Sanson, el verdugo oficial de la Revolución Francesa, el hombre que ejecutó desde Luis XVI y María Antonieta hasta Robespierre. Antes de adentrarnos en esta historia, sujeten bien sus cabezas y dejen su super like. Y sin más demora, vamos con el video. El destino de una familia. La Francia del siglo XVIII era una sociedad de contrastes. Por un lado, el lujo de la monarquía y la nobleza. Por otro, la miseria del pueblo, aplastado por impuestos y hambre. En medio de este torbellino, existía una familia que llevaba un legado peculiar, los Sanson. Desde hacía generaciones, esta estirpe servía al reino con un oficio macabro. Eran los verdugos oficiales de Francia. Charles-Henri Sanson nació en el año de 1739, en el seno de esta sombría tradición. Desde pequeño, convivió con el peso del apellido que llevaba. Su padre, Charles Jean-Baptiste Sanson, intentaba enseñarle los métodos de ejecución, pero el joven detestaba la violencia. Soñaba con una vida diferente, admiraba la medicina e incluso pensó en seguir esa carrera, pero huir del destino no era una opción. A los 15 años se vio ante una elección cruel. Su padre, afectado por una enfermedad degenerativa, ya no podía manejar la espada ni las cuerdas de la horca. Sin un heredero que asumiera el puesto, la familia corría el riesgo de perderlo todo. Charles-Henri dudó, resistió, pero al final cedió.
Con 17 años llevó a cabo su primera ejecución. El joven verdugo, sin embargo, no era como los demás. Intentaba hacer que las muertes fueran menos dolorosas, perfeccionando los brutales métodos de la época. Las ejecuciones con hacha y espada solían fallar, a menudo requiriendo múltiples golpes para separar la cabeza del cuerpo. Sanson veía esto como una barbarie y comenzó a estudiar formas más eficaces. Poco sabía él que, años después, ayudaría a introducir un invento que cambiaría para siempre la forma de la muerte en Francia, la guillotina. Su nombre, hasta entonces solo uno más entre los Sanson, pronto sería recordado para siempre. El rey en la guillotina. Con la Revolución Francesa en marcha, la monarquía se desmoronaba. El rey Luis XVI, otrora señor absoluto de Francia, se había convertido en un prisionero. La población clamaba venganza y la nueva república exigía la muerte de aquel que simbolizaba siglos de opresión. En diciembre de 1792, Luis fue juzgado y condenado por traición. La sentencia: ejecución en la guillotina. El día 21 de enero de 1793, París amaneció en un silencio sepulcral. El pueblo se aglomeraba en las calles, ansioso por presenciar el evento que sellaría la caída de la monarquía. En medio de la multitud, Charles-Henri Sanson, el verdugo más famoso de Francia, se preparaba para el momento más importante de su carrera. Luis XVI subió al cadalso con una dignidad sorprendente. Vestía un sencillo traje blanco y parecía resignado a su destino. Cuando intentó dar un discurso, su voz fue apagada por los tambores de la multitud. Sanson, frío y meticuloso, ató al rey a la tabla de madera. La cuchilla fue soltada, un golpe limpio, sin vacilación. Por unos segundos, París se sumió en un silencio absoluto. Luego, un grito ensordecedor estalló en el aire. Algunos celebraban, otros lloraban, pero Charles-Henri Sanson sabía que aquello era solo el comienzo. La revolución exigiría más sangre, mucha más. María Antonieta y el reinado del terror. Si la ejecución de Luis XVI marcó el fin de la monarquía, la muerte de María Antonieta simbolizaría la destrucción de todo lo que quedaba del antiguo régimen. Desde su encarcelamiento en 1792, la exreina enfrentó humillaciones brutales. Separada de sus hijos, blanco de rumores crueles y abandonada por los pocos aliados que le quedaban, ya no era la mujer extravagante de la corte de Versalles, sino solo una prisionera esperando su sentencia. El día 15 de octubre de 1793, tras un juicio teatral, fue condenada a muerte. Al día siguiente, María Antonieta fue sacada de la prisión y colocada en una carreta abierta, expuesta a la furia popular. El pueblo la insultaba, le arrojaba piedras y se burlaba de su miseria. En la plaza de la Revolución, Sanson la esperaba. La mujer que un día vistió lujosos vestidos ahora temblaba ante la hoja de la guillotina. Cuando subió al cadalso, tropezó con su propio vestido y con un último gesto de dignidad murmuró: «Perdóneme, señor, no quise hacer eso». Esas fueron sus últimas palabras. Pocos segundos después, la cuchilla cayó y el pueblo estalló en vítores. La revolución había devorado a su reina, pero lo peor aún estaba por llegar. El reinado del terror apenas comenzaba. Bajo el mando de Robespierre, cualquiera que fuera considerado enemigo de la revolución era condenado. Los juicios eran simples formalidades y la guillotina nunca descansaba. Entre 1793 y 1794, más de 16.000 personas fueron ejecutadas: nobles, sacerdotes, revolucionarios, campesinos. ¿Y Sanson? Era el hombre responsable de cada uno de esos cortes, pero la revolución, como una bestia hambrienta, pronto volvería su hoja contra aquellos que la habían creado. El día en que Sanson ejecutó a Robespierre. El año era 1794. El reinado del terror ya no era una revolución, sino una máquina de matar. Maximilien Robespierre, otrora héroe del pueblo, ahora gobernaba con puño de hierro. Quien estuviera en desacuerdo con él terminaba en la guillotina. Sanson, que ya había ejecutado a nobles y reyes, ahora veía a los propios revolucionarios ser condenados sin piedad. Danton, Desmoulins, Hebert,
Todos cayeron uno a uno, pero él sabía que el más grande aún estaba por llegar. En la noche del día 27 de julio de 1794, la Convención Nacional declaró a Robespierre enemigo de la República. Intentó resistir, pero sus aliados lo abandonaron. Herido, con la mandíbula destrozada por un disparo, fue capturado a la mañana siguiente y llevado ante el Tribunal Revolucionario. Sin derecho a defensa, la sentencia fue rápida: muerte en la guillotina. En la tarde del día 28 de julio, Robespierre fue arrastrado hasta la Plaza de la Revolución. Su rostro estaba cubierto de sangre y apenas podía hablar. La multitud, que antes lo veneraba, ahora se reía y lo insultaba. Cuando Sanson lo colocó bajo la cuchilla, Robespierre tembló. El hombre que había enviado a miles al cadalso ahora enfrentaba el mismo destino. La hoja cayó. El silencio duró apenas unos segundos antes de que la multitud estallara en gritos. El terror había terminado y Sanson sabía que su trabajo también estaba llegando a su fin. El fin del verdugo de la revolución. Con la muerte de Robespierre, el terror llegó a su fin. La guillotina, que había trabajado sin descanso durante 2 años, quedó en silencio. Francia intentaba levantarse de entre las ruinas y un nuevo nombre comenzaba a surgir en los bastidores del poder: Napoleón Bonaparte. ¿Y Charles-Henri Sanson? El verdugo que había servido tanto a la monarquía como a la revolución ahora se veía sin función. Sin ejecuciones diarias, su trabajo se volvió esporádico. Aquel que había sido una de las figuras centrales del período más sangriento de la historia francesa ahora era solo un hombre común. Sanson nunca se enorgulleció de lo que hizo. A pesar de la frialdad que mostraba, no era un asesino por naturaleza, sino un servidor del destino. Decía que su misión era garantizar que las muertes fueran rápidas y sin sufrimiento. Creía que, si no fuera él, otros harían el trabajo de una manera mucho más cruel. En los años siguientes intentó vivir discretamente, pero el peso de más de 3000 ejecuciones lo atormentaba. Los fantasmas de los reyes, reinas y revolucionarios que mató nunca lo abandonaron. En el año 1806, a los 67 años, Charles-Henri Sanson falleció en París. Sin embargo, su historia nunca murió. Hasta hoy, su nombre es recordado como uno de los personajes más intrigantes de la Revolución Francesa. No eligió ser verdugo, pero de alguna manera se convirtió en el hilo que separó el antiguo régimen del nuevo mundo que nacía. La sangre que derramó cambió la historia, pero al final fue él quien quedó marcado para siempre. El rugido de la multitud resuena en la plaza. El aire vibra con murmullos nerviosos, una mezcla de excitación y horror. En el centro, una estructura de madera se alza como un monstruo impasible, sediento de justicia o venganza. Un mecanismo frío, calculado, infalible. Cuando la cuchilla desciende, un silencio absoluto se apodera del lugar. En un abrir y cerrar de ojos, el destino de alguien queda sellado para siempre. Hola, viajeros de la historia. ¿Qué puede ser más aterrador que una máquina de muerte precisa, creada para castigar con una eficiencia escalofriante? Hoy vamos a conocer la guillotina, el instrumento de ejecución que marcó la Revolución Francesa y sembró el terror allá por donde pasó. Antes de descubrir los secretos de esta letal cuchilla, deja tu super like y sin más demora, vamos con el vídeo. El secreto detrás de su creación. Aunque muchos asocian la guillotina con el período de la Revolución Francesa, la idea de un mecanismo de ejecución preciso no era nueva. Desde la Edad Media existían dispositivos similares en Europa, como la manalla en Italia y la Halifax gibbet en Inglaterra, pero la versión perfeccionada y estandarizada solo surgió gracias al médico Joseph Ignace Guillotin, quien, irónicamente, no fue su verdadero creador. La Francia del siglo XVIII era un polvorín. La desigualdad no solo se reflejaba en la vida, sino también en el destino de los condenados. Mientras la élite recibía un final rápido y digno, la población más humilde enfrentaba castigos mucho más crueles, que podían prolongarse durante largos y dolorosos momentos.
Fue entonces cuando Joseph Ignace Guillotin, médico y diputado, propuso un nuevo método de ejecución, una máquina precisa e imparcial que garantizaría una muerte rápida para cualquier condenado, sin importar su clase social. Su intención no era sembrar el terror, sino traer justicia. Sin embargo, el destino convirtió su idea en un símbolo de miedo. El verdadero creador del aparato fue Antoine Louis, un cirujano jefe del rey, quien diseñó el mecanismo con la ayuda del ingeniero alemán Tobias Schmidt. Inspirados en antiguos dispositivos de ejecución como la Halifax Gibbet inglesa, construyeron un modelo más eficiente, probado en cadáveres y animales antes de ser aprobado. Pero Guillotin nunca quiso que su nombre se asociara con la máquina. De hecho, detestaba esa vinculación, y su familia intentó en numerosas ocasiones eliminar su apellido de la invención. Ironías del destino. Guillotin murió por causas naturales, mientras que su creación se convirtió en el mayor ícono de la Revolución Francesa. ¿Cuál era su capacidad diaria? En los días más oscuros de la Revolución, la guillotina trabajaba sin descanso. Entre 1793 y 1794, durante el período del terror, miles de personas fueron enviadas a la cuchilla. Relatos indican que, en algunos días, se realizaban 50 ejecuciones sin interrupción, y en momentos de mayor crisis, ese número podía ser aún mayor. El encargado de transformar la muerte en rutina era Charles-Henri Sanson, el verdugo oficial de Francia, un hombre discreto pero meticuloso, responsable de más de 3000 ejecuciones. Fue él quien decapitó a Luis XVI, María Antonieta y a cientos de enemigos de la Revolución. Sanson no solo manejaba la cuchilla, sino que también perfeccionaba su uso. Sabía la altura exacta de la caída, el peso ideal de la hoja y la mejor posición para garantizar que la decapitación fuera instantánea. Tras cada ejecución, levantaba la cabeza del condenado y la exhibía al público como un trofeo macabro, pero había un detalle siniestro que intrigaba a médicos y espectadores. ¿Durante cuánto tiempo una cabeza recién decapitada seguía consciente? Los registros de la época hablan de ojos parpadeando, bocas moviéndose y expresiones de horror congeladas durante segundos interminables. A comienzos del siglo XX, el médico Bourrieu realizó un experimento escalofriante. Llamó por su nombre a un hombre recién ejecutado y observó cómo sus ojos se dirigían hacia él durante 15 segundos. La idea de estar consciente por unos instantes después de la muerte es perturbadora. Imaginar percibir que tu cuerpo ya no existe, pero tu mente aún intenta procesar lo que ha sucedido. ¿Sería esa la última sensación de quienes enfrentaban la guillotina? La tristeza y el pánico en los minutos finales. El sol apenas había salido y las calles de París ya estaban abarrotadas. Hombres, mujeres e incluso niños se apiñaban para asegurarse un buen lugar. La ejecución pública era el mayor espectáculo de la ciudad. Para el condenado, cada segundo era una tortura. La noche anterior era la peor. El silencio de la celda, el frío húmedo de las paredes, el sonido de los guardias acercándose. Algunos rezaban, otros lloraban, y muchos simplemente permanecían en silencio, mirando hacia la nada. Al amanecer, eran colocados en tumbrels, carretas de madera que los llevaban lentamente hasta la guillotina. El trayecto era un verdadero camino hacia la muerte. Algunos intentaban mantener la dignidad, otros temblaban sin control, y algunos incluso se desmayaban antes de subir al patíbulo. En medio de la multitud, un grupo llamaba la atención: las tricoteuses, mujeres que tejían tranquilamente mientras las cabezas rodaban. Convertían cada ejecución en un pasatiempo, debatiendo sobre política, riendo y observando cada golpe certero de la afilada cuchilla. Al llegar al cadalso, el condenado era atado, acostado boca abajo y colocado en posición en la guillotina. Sus ojos se fijaban en la brillante cuchilla sobre su cabeza, y esa era la última imagen que veían. El silencio se apoderaba del lugar. La multitud contenía la respiración. El verdugo tiraba de la palanca, la cuchilla descendía, y en un abrir y cerrar de ojos todo terminaba. Pero la muerte era solo un detalle.
El verdadero horror estaba en el miedo absoluto que se apoderaba de todos los presentes. ¿Quién sería el próximo? Bastaba un desliz, una acusación equivocada, una palabra mal dicha, y al día siguiente se subirían nuevos escalones, rodarían nuevas cabezas y el ciclo continuaría. No siempre la guillotina funcionaba a la perfección. La guillotina fue diseñada para ser rápida, eficiente e indolora, pero no siempre su cuchilla cumplía esa promesa. Cuando estaba mal ajustada o desgastada por el uso constante, el corte no era preciso y el horror era aún mayor. Hubo casos en los que la cuchilla no cortaba completamente el cuello en el primer intento. En lugar de una muerte instantánea, el condenado agonizaba por segundos eternos mientras el verdugo ajustaba la hoja para un nuevo golpe. Imagina la sensación de estar consciente, darte cuenta de que algo salió mal, escuchar el sonido metálico de la cuchilla subiendo nuevamente. En una ocasión, en 1793, la guillotina falló 3 veces seguidas durante la ejecución de un prisionero. La multitud, acostumbrada a muertes rápidas, comenzó a gritar de horror. El verdugo tuvo que usar un cuchillo para terminar el trabajo. Un escenario que nadie esperaba presenciar en aquella época. Otro caso notorio fue el de María Antonieta. Al ser llevada al cadalso, el verdugo accidentalmente pisó su pie y sus últimas palabras fueron un susurro: «Perdón, señor», antes de que la cuchilla cayera. Un gesto que mostraba que, incluso ante la muerte, la etiqueta real seguía presente. ¿Y lo más perturbador? Había rumores de que algunas cabezas intentaban hablar. El médico francés Dr. Bourrieu relató que, al sostener la cabeza de un ejecutado, los ojos lo miraron fijamente y los labios intentaron murmurar algo antes de perder toda expresión. Esto plantea una inquietante pregunta. ¿Sería posible sentir dolor o terror durante unos segundos tras la decapitación? Ni siquiera la muerte era un alivio garantizado cuando la guillotina fallaba. ¿Cuándo se usó por última vez? Incluso después del fin de la Revolución Francesa, la guillotina siguió utilizándose. Lo que comenzó como una herramienta de justicia revolucionaria se convirtió en el método oficial de ejecución en Francia durante casi 2 siglos. Muchos no lo saben, pero la guillotina todavía se usaba en el siglo XX. Mientras el mundo avanzaba con aviones, televisión e incluso viajes espaciales, la afilada cuchilla seguía arrebatando vidas en Francia. La última ejecución pública ocurrió en 1939 con Eugen Weidmann, un criminal condenado por asesinato. El evento fue tan caótico, con gente trepando postes para mirar y hasta tomando fotografías de la escena, que el gobierno decidió que las futuras ejecuciones se llevarían a cabo lejos de los ojos del público. Pero el golpe final llegó en 1977, con la última víctima de la guillotina, Hamida Jandoubi, un hombre condenado por homicidio. En un mundo donde Star Wars ya brillaba en los cines y las computadoras comenzaban a aparecer, la guillotina seguía utilizándose como el castigo máximo. Poco después, en 1981, la pena de muerte fue abolida en Francia, poniendo fin definitivamente al reinado de terror de la guillotina. Así, el instrumento que alguna vez simbolizó la justicia revolucionaria finalmente encontró su propio final. El olor a sangre flotaba en el aire, mezclado con el aroma de la cera caliente. El eco metálico de la cuchilla cortando carne y los gritos de la multitud se entrelazaban en un espectáculo macabro. En medio del caos, una mujer se movía con precisión quirúrgica, moldeando con sus propias manos los rostros de aquellos que acababan de perder la vida. Sus herramientas no eran armas, sino espátulas y yeso. Y su misión, preservar para la eternidad los horrores de una revolución que devoraba a sus propios hijos. Hola, viajeros de la historia. Imaginen tener que tocar la cabeza recién decapitada de un rey o una reina para transformarla en un molde de cera. Hoy nos sumergiremos en la escalofriante historia de Madame Tussaud, la mujer que sobrevivió a la Revolución Francesa y moldeó los rostros de los guillotinados. Antes de adentrarnos en este universo sombrío, dejen su super like para fortalecer nuestro canal y sin más demora, descubramos este misterio.
El comienzo de una artista entre sombras. El destino de Anne-Marie Grosholz, más tarde conocida como Madame Tussaud, quedó sellado incluso antes de su nacimiento. En el año de 1761, en la ciudad de Estrasburgo, Francia, vino al mundo una niña que nunca conocería a su padre, un soldado brutalmente desfigurado en batalla, cuya mandíbula había sido reemplazada por una placa de plata antes de sucumbir a sus heridas. Siendo aún un bebé, Marie fue llevada por su madre a Berna, en Suiza, donde empezarían a trabajar para el excéntrico doctor Philippe Curtius. Curtius no era un médico común. Su verdadera pasión residía en el arte del modelado en cera, un talento que no solo le otorgó reconocimiento, sino que también lo involucró en los más altos círculos sociales. Marie creció entre sus esculturas, aprendiendo a dar forma a rostros que jamás parpadearían, bocas que nunca hablarían. La niña poseía un don raro, sus manos transformaban la cera en expresiones casi humanas, y Curtius, como un pigmalión de los horrores, esculpía a su aprendiz para un destino que ella aún no podía imaginar. Cuando se trasladaron a París, en el año de 1765, Marie fue presentada a un mundo de lujo e intrigas. Modeló los rostros de filósofos como Voltaire y Rousseau, y su talento pronto captó la atención de la realeza. Antes de cumplir 20 años, se convirtió en profesora de arte de la hermana del rey Luis XVI y fue acogida en la deslumbrante corte de Versalles. Allí, la joven de origen humilde caminaba entre sedas y joyas, esculpiendo los rostros de los poderosos, sin imaginar que, en pocos años, muchos de aquellos que posaban para ella perderían la cabeza, literalmente. La Revolución y el Museo del Horror. El calor del verano de 1789 trajo consigo más que el sol abrasador, trajo la furia de un pueblo hambriento. Las calles de París hervían de rabia y sangre. El estómago vacío de los campesinos ya no toleraba los banquetes de la nobleza. La Bastilla cayó, y con ella la ilusión de que la monarquía era intocable. En medio del torbellino, Curtius y Marie fueron arrastrados a un papel que nunca eligieron: inmortalizar en cera el terror de la revolución. Cuando la cabeza decapitada del gobernador de Launay le fue entregada, Marie sintió el amargo sabor del destino. El molde debía hacerse de inmediato, mientras los rasgos aún estaban preservados. Fue la primera de muchas. En los meses siguientes, sus delicadas manos moldearían los rostros de los muertos más ilustres de la Revolución Francesa: Luis XVI, María Antonieta, Robespierre, Marat. Ninguno escaparía de su arte macabro. El proceso funcionaba así. Primero, aplicaba yeso de París en el rostro de los muertos para crear un molde detallado. Luego, ese molde de yeso era rellenado con cera, dando origen a la escultura final. Las estatuas, antes destinadas al entretenimiento, se convirtieron en advertencias siniestras. Quien quisiera saber quién había caído en las garras de la guillotina solo tenía que visitar el salón de exposiciones de Curtius. Allí estaban las copias perfectas de los condenados, con sus ojos de vidrio fijos y sus expresiones congeladas en el último instante de vida. Y París, adicta al espectáculo, abarrotaba el lugar para presenciar la muerte de cerca, sin la molestia del olor a sangre. El terror llama a la puerta. La Revolución Francesa se había convertido en una pesadilla sangrienta. Madame Tussaud, que antes modelaba los rostros de la nobleza, ahora veía a sus antiguos modelos caer uno a uno bajo la hoja de la guillotina. Pero el terror llamó a su puerta cuando, en una noche silenciosa, los soldados la arrastraron de su casa y la arrojaron a la prisión de la Force, junto con su madre. ¿El motivo? La simple sospecha de simpatizar con la monarquía. La celda era un antro de desesperación, donde las mujeres aguardaban la muerte mientras escuchaban los gritos de los condenados afuera. El horror se intensificó cuando le afeitaron la cabeza, una señal de que en cualquier momento podía ser llevada a la ejecución. El olor a descomposición impregnaba las paredes de piedra húmeda, y cada vez que un nombre era llamado, otra alma marchaba hacia la guillotina.
Entre las prisioneras estaba Joséphine Beauharnais, la futura emperatriz de Francia, cuyo destino también pendía de un hilo. Marie sabía que el tiempo era una moneda frágil y bastaba un error, una mirada equivocada, una denuncia infundada para que su cuello fuera el próximo en sentir el acero frío. Pero la suerte o el destino intervino. Gracias a la influencia de su tío, Philippe Curtius, Madame Tussaud y su madre fueron liberadas poco antes de que su nombre fuera llamado para la muerte. Al salir de la prisión, encontró un París irreconocible, donde las cabezas empaladas reemplazaban los estandartes de la nobleza. Su trabajo ya no era una elección, sino una sentencia: modelar los rostros de los muertos para saciar la sed de espectáculo de la multitud. La sangre se secaba en las aceras, pero en las manos de Madame Tussaud la cera aún se derretía, eternizando el horror para la posteridad. El exilio y la creación de un imperio. El tiempo pasó y Madame Tussaud se dio cuenta de que Francia nunca volvería a ser segura. Napoleón Bonaparte ascendió al poder y aunque su fama crecía, su museo de cera en París comenzó a perder público. La población quería olvidar los horrores de la revolución, pero sus esculturas eran un recordatorio macabro del pasado. Ante la incertidumbre, tomó una decisión arriesgada: cruzaría el Canal de la Mancha y llevaría su arte a Inglaterra. Con un hijo en brazos y una maleta llena de cabezas de cera, partió sin mirar atrás. Durante años recorrió las ciudades británicas, presentando sus esculturas como un espectáculo itinerante. El público quedaba fascinado con los rostros de Luis XVI y María Antonieta, congelados en el momento de su caída. Pero la vida de una artista errante era cruel: noches en hospedajes baratos, dinero contado y un camino sin fin. Su marido se quedó en Francia y con el tiempo se convirtió en un recuerdo distante. Ella, sola con su hijo, tuvo que aprender a sobrevivir en un país que no conocía. El esfuerzo, sin embargo, fue recompensado. Tras años de lucha, finalmente consiguió un espacio fijo en Londres, en Baker Street. Su exposición se convirtió en un fenómeno, atrayendo desde curiosos hasta la aristocracia. El duque de Wellington era un visitante frecuente, y cuando la reina Victoria fue coronada, Madame Tussaud esculpió su imagen con perfección absoluta. Su nombre, antes asociado al terror de la Revolución Francesa, ahora era sinónimo de arte y prestigio. Pero en el fondo, ella sabía, su éxito fue construido sobre rostros que nunca pudieron volver a sonreír. La leyenda inmortal. Los años pasaron y Madame Tussaud, ya anciana, permanecía incansable. Su exposición crecía, sus hijos asumieron el negocio y su nombre se convirtió en leyenda, pero la mujer que inmortalizó tantos rostros siempre evitaba hablar sobre su propio pasado. Se sentaba en la entrada del museo, observando cómo los visitantes reaccionaban ante sus creaciones. Algunos se maravillaban, otros se estremecían frente a la Cámara de los Horrores, donde los rostros de la revolución aún parecían susurrar secretos. Su salud comenzó a debilitarse y en sus últimos años redescubrió su fe católica. Pasaba horas en silencio, quizás reflexionando sobre las innumerables vidas que modeló con sus manos. A pesar de su avanzada edad, continuó trabajando hasta donde pudo, asegurándose de que cada escultura fuera perfecta, como si la cera contuviera el alma de los muertos. Cuando falleció, a los 89 años, fue enterrada en la capilla católica de Fulham Road, junto a muchos otros exiliados franceses. Pero su obra no murió con ella. Siglos después, el Museo Madame Tussaud sigue atrayendo a millones de visitantes, fascinados por las figuras inmortalizadas en cera. Lo que pocos saben es que, detrás de cada escultura, hay una historia sombría y una mujer que moldeó el terror para sobrevivir. Ahora hemos llegado al final de otro viaje, pero antes de que te vayas dime, si tuvieras que elegir entre moldear cabezas guillotinadas o ser retratado para siempre en cera, ¿qué destino escogerías? Tu opinión es valiosa para nosotros, así que deja tu comentario y únete a la conversación.
No olvides dejar tu like en el canal, esa acción nos ayuda muchísimo. Y si este video te pareció interesante, compártelo. Hasta la próxima, nos vemos pronto. Que estén en paz, que Dios los bendiga.